venga a la Argentina y creo que se puede aprovechar para fortalecer vínculos con la primera potencia del mundo, sin que eso no signifique entregar el mercado argentino a los productos norteamericanos. Expectativas de estas, de la Semana Santa en torno a los precios y demás. Los precios aumentaron, como todo el mundo sabe, aumentaron las tarifas, aumentó el combustible, pero nosotros hacemos un relevamiento de todos los fines de semana largo y creemos que este va a ser muy bueno porque vemos que la gente está dispuesta a viajar a los destinos dentro de la Argentina para pasar el fin de semana. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Ahora hablemos de los holdouts. Ustedes saben que hoy obtuvo un dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y de Economía del Senado de la Nación. Está despejado el camino para que llegue el 30 al recinto. Exactamente, y además, por lo que se sabe, por lo que uno conversa con los distintos senadores, pareciera que no va a haber cambios, con lo cual ese va a ser el día en el que se va a conseguir la ley y, sí, y se consiga eso, la sanción de la ley. Bueno, de tal manera, claro, la Argentina le va a pagar. Tendría que volver a la Cámara de Origen, y en algún momento se especulaba con esto, con que algunos senadores querían introducir algunos cambios. Finalmente Me parece que no va a pasar eso. Para la polémica posterior, por supuesto, el Frente para la Victoria va seguramente a votar dividido en esta votación. Va a votar dividido. Acuérdense que en diputados hubo 6 legisladores del Frente para la Victoria que votaron a favor del acuerdo. Bueno, algo bastante más importante va a ocurrir con el bloque de senadores del Frente para la Victoria. Bueno, muy bien. Y otra arista del problema, que alguna vez lo hablamos, una arista, si se quiere, más filosófica, o por lo menos hasta ahora, es pensar en que acaso la actitud de Paul Singer, entre otros de los buitres, es, bueno, una actividad usurera. El exdiputado Mario Cafiero está con nosotros. Él hizo una denuncia penal ante la justicia argentina para que se investigue por usura al magnate Paul Singer. ¿Qué tal, Cafiero? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes. Buenas tardes. Pero en general usted siempre ha estado en favor de declarar ilegal a la deuda externa, no solo la de Paul Singer, toda. No, hubo un juez de la Nación Argentina que dijo que tenía la deuda de la dictadura, tenía innumerable cantidad de irregularidades, ilícitos. En realidad, una deuda contraída por una dictadura no la tiene que pagar el pueblo. Esta es una doctrina que viene desde mucho tiempo, que las deudas de las dictaduras son, digamos, ilícitas, son ilegítimas, por lo tanto el pueblo... El tema es que vos no la pagas y no te vuelven a prestar, Mario. Por supuesto, el tema es si necesitas la plata. Y entonces bueno, lo que uno debería pensar es... Desgraciadamente siempre hemos necesitado plata, Pablo, no hubo un gobierno desde la vuelta de la democracia que no necesitara plata, Mario. Algo Pablo, mal estamos haciendo, ¿no? En algún momento los argentinos nos tenemos que preguntar, ¿qué nos pasa que este es un país sin fondo, donde entran miles de millones de dólares, sea por exportaciones, sea por endeudamiento, y se van miles y miles de millones de dólares en fuga de capitales? Afuera del país, los argentinos más ricos tienen 400.000 millones de dólares. Y acá penamos a ver si el Banco Central se queda sin reservas y no se queda... Bueno, o sea, algún día tendríamos que revisar esto porque no hay manera de aguantar esto. Y todo gobierno que viene dice, bueno, ahora me endeudo, pero lo voy a usar en inversión, pero después la plata termina haciéndose en especulación. O sea, va a ser 40 años del golpe, ahí nos metieron una deuda. Esa deuda nunca la auditamos. Esto es lo que decía. Yo no digo no pagar. Muy piola. No pagar. Las deudas hay que pagarlas. Siempre necesitamos plata y pedimos prestado. Pero cuando hay alguien que viene y dice, che, ojo que estamos gastando más de lo que tenemos para gastar y esto va a generar un déficit y de alguna manera lo vamos a financiar, te dicen, no, está bárbaro el déficit, vos sos un ajustador, sos un esto, sos un lo otro. Es contradictorio el argumento, ¿eh? No, yo creo que en la Argentina nos debemos, primero, un análisis de qué vamos a hacer con este país, si lo vamos a seguir endeudando y fugando, y qué vamos a hacer con los impuestos que recaen siempre sobre los más pobres y no sobre los que más tienen. El día que hagamos una reforma impositiva y el día que hagamos una reforma financiera para que la plata de los argentinos quede en la Argentina, yo te puedo asegurar que vamos a depender mucho menos del exterior. ¿Vos por qué crees que la sacan afuera del país los argentinos la plata? Por muchas razones. Por falta de confianza, porque no tenemos instituciones creíbles. Por muchas razones, pero también es cierto que esto no le pasa solo a los argentinos, le pasa a los brasileros, le pasa a los indonesios. Es decir, hay un sistema mundial, ¿no es cierto?, de globalización financiera que nos perjudica a los países que no tenemos pesos y monedas fuertes y beneficia a los países como Estados Unidos, que emiten
sin ningún respaldo y la gente sale y compra dólares. Y por otro lado, la existencia de los paraísos fiscales tampoco ayuda. Exacto que sí, los paraísos fiscales son refugios de este lavado de dinero, plata negra. Mira, el otro día salió un artículo que decía que 65 familias del mundo detentan el 50% de la riqueza mundial. Es decir, este sistema de globalización financiera lo que hace es aumentar las diferencias. ¿Por qué? Porque los recursos no van a los países pobres para que crezcan y puedan desarrollarse. Pero cada tanto la Argentina se ordena un poco, genera algo de confianza y vienen inversiones. Después, en algún otro momento empezamos a hacer las cosas mal y las inversiones se van y no aparecen más. ¿Sabes qué pasa? Pero la gente no es tonta. Vos no pretenderás que venga alguien a invertir acá y perder plata. No, yo lo que quiero es que los argentinos dejen la plata acá. Yo no quiero que vengan de afuera. Entonces, porque dale en condiciones. Pero por podrían supuesto. apostar un poquito igual, No, nadie apuesta. Nadie apuesta. Perdón. Y si vos tuvieras plata tampoco apostarías. No, sí. Porque esa es una falacia. Es una falacia. Pero, si vos tenés plata, no la querés perder. No conozco a nadie que quiera perder la plata, Estamos chicos. en la regla de juego del capitalismo y hay que jugar con esta regla de juego. Pero en esta regla de juego nosotros hacemos las cosas mal. Por ejemplo, ahora desesperadamente hay que arreglar con los buitres. ¿Pero por qué esta cosa vertiginosa dictamen hoy? ¿Saben que son 15 acuerdos que ni siquiera están detallados? ¿Saben que hay un acuerdo, el acuerdo 12, manuscrito, que dice, sí, el arreglo es entre 848 millones de dólares o 840? Hay 8 millones de dólares ahí dando vuelta. A ver, estos acuerdos son cumplir las sentencias de Griesa. ¿Qué pasa con las sentencias de Griesa? Hay en las sentencias de Griesa un reconocimiento de intereses absolutamente astronómicos. Por un bono que se llama FRAN, Float Rating Accrued Note, Griesa reconoció un 101% de interés anual. Te lo vuelvo a repetir, 101% de interés anual en dólares. Con lo cual, un bono que la Argentina había emitido por 289 millones de dólares, hoy tenemos que pagar 2.900 millones de dólares. 2.900 millones de dólares equivale a todo un año de asignación universal por hijo, que da una subsistencia a 3 millones de pobres. La tasa esa tan exagerada, ¿no? ¿Tiene que ver con que es una tasa punitoria o es la tasa de interés normal? En este caso te cuento cómo es el caso técnico. Sí. El bono se ajustaba por la tasa de riesgo país de la Argentina. Como la Argentina entró en default, la tasa de riesgo país fue astronómica y la deuda se volvió... Pero el que hizo ese bono entonces también. El que hizo ese bono es el secretario de Hacienda Guidotti, digo para poner los nombres y apellidos, en 1998, perfecto. Y el ministro era Roque Fernández. Digo, para ¿quién nos endeudó? ¿Quién prorrogó a un juez extranjero? Cavallo. ¿Quién prorrogó que la sentencia de un juez extranjero la pudiera ejecutar cualquier juez del mundo? Fíjate lo que firmaron. Entonces, un juez de Ghana, país africano, simpático, ejecutó la fragata Libertad. Fíjate cómo nos endeudamos. ¿Y de dónde estamos? Bueno, ahora bien, la pregunta que yo me hago es, ¿podemos nosotros aceptar así, sin más, decir, bueno, paguemos 6.000, 12.000 millones de dólares? A mí me parece que no. Yo por eso presenté esta denuncia, diciendo, acá hay usura. ¿Por qué hay usura? Primero porque es totalmente desproporcionada la contraprestación que va a recibir Singer respecto de la plata que él puso o compró esos bonos, ni hablemos. Pero no puede haber usura si yo convení con vos y los dos firmamos de mutuo acuerdo, sin que nadie nos ponga un revólver en la cabeza, que ese iba a ser la tasa. Sí, primero yo no lo firmé con Singer, sino la Argentina firmó con un bonista al cual Singer estafó. Pero además es la definición de usura. Porque además es eso, porque el bono, nadie suponía que la Argentina caía en default y que le iban a considerar esa tasa de interés. 101% no de interés no reconoce ninguna razonabilidad, Pablo. Un interés puede ser del 6%, del 8%, del 10%, del 12%. Al 15% en 4 años se duplica la deuda. O sea, no podemos tener esta locura de aceptar cualquier número, porque el número significa plata. El tema es apasionante y vos lo planteás de manera muy interesante también, Mario. Ahora vamos al tema, ¿por qué hay usura? El otro condicionamiento es porque el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, dijo esto o el ajuste brutal. Lo dijo Prat Gay.
Los legisladores lees los discursos y dicen, esto es una macana total, pero no estamos obligados porque si no viene lo peor. Entonces me pregunto, la justicia argentina, ¿no puede investigar si hay delito de usura? Bueno, perfecto. Va a investigarlo porque vos hiciste la denuncia. Sí. Gracias, Mario. ¿Me voy? ¿A quién le cayó la denuncia? Es la culpa de Marcia, ¿eh? Ah, bueno. ¿A quién le cayó la denuncia? La tomó el fiscal Federico Delgado y bueno, vamos a esperar. Aparte yo le he pedido una medida cautelar para que no se pague a los buitres hasta tanto se determine si estos bonos FRAN están metidos en la renegociación de Singer. Bueno, vamos a ver qué dice la justicia argentina. Muy bien, la vamos a seguir. Seguimos el caso. ¿Te convencí un poquito? No, ¿qué lo vas a convencer? Me pareció muy interesante. Bueno, gracias. Me pareció muy interesante. Pero vos sos un como iluso. todo lo que vos decís, porque yo te sigo siempre. Gracias, Pablo. Y la verdad que sos un tipo muy Mira, interesante. hay más chance que vos convenzas a Paul Singer No, a Singer no. que la devuelva A Singer ni justicia. Usurero. a que lo convenzas a Dugan. Bueno, señores, lo tenemos en línea telefónica a Roberto Navarro, que ha interrumpido su descanso porque este tema, la verdad, es de extrema importancia, sin duda. Se viene entonces la votación en el Senado para que se apruebe el acuerdo de los holdouts. Roberto, bienvenido, ¿cómo andás? Hola Pablo, Julia, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bueno, muy importante, claro. Bueno, obviamente va a salir, tienen dictamen y van a tener quórum para salir, así que esto es un acuerdo que se va a pagar. Se pusieron limitaciones para lo que sería una deuda en el futuro. La verdad es que ya se ha hecho otras veces. Cada vez que el Congreso se mete en el tema de deuda, luego no se cumple. De hecho, la ley Cerrojo era una forma del Congreso de evitar que volvieras a hacer algún tipo de arreglo superior al que se había hecho en el canje, y ahora se deroga y el arreglo se va a hacer igual. Es decir, lamentablemente el Congreso tiene cierta historia de que después no se cumplen este tipo de cosas. Ahora, es entendible algunas necesidades, ¿no? Digo, hay algunos gobernadores que están ahorcados y que, bueno, hoy por hoy tratan de salir de la situación de emergencia y por hoy no estamos viendo bien el futuro. Pero lo hemos hablado muchas veces, digo, no cerrar tiene un precio, cerrar está teniendo un precio mucho más caro de lo que habíamos pensado. Digo, se da justo en un día en que llega el presidente Obama y todo tiene que ver con todo. La verdad es que la relación con Estados Unidos, lo hemos hablado varias veces, en lo político viene mal, en la última década estuvo mal. A mí me parece que el punto más álgido claramente fue el no al ALCA, ¿no? Más allá de después del problema que hubo con Timerman y qué sé yo, me parece que el dato político claramente de la última década fue el no al ALCA. Sin embargo, las relaciones comerciales con Estados Unidos no dejan de crecer nunca. O sea que Argentina tiene un total de comercio exterior entre exportaciones e importaciones de unos 120.000 millones de dólares y 15.000 son con Estados Unidos. Estados Unidos nos vende casi un 500% más que hace 10 años. Y nosotros le vendemos un 200% más que hace 10 años. Ahora, el tema es que tenemos un déficit comercial enorme. Ellos nos venden, de los 15, ellos nos venden 11 y nosotros le vendemos algo más de 4.000. Tenemos un déficit comercial de 6.500 millones de dólares. Es el país con que mayor déficit comercial tenemos. Roberto, te lo pregunto como para que uno entienda estas cuestiones de macroeconomía. Sí. ¿Por qué no es favorable para un país tener semejante déficit en la relación comercial con otro? Bueno, a ver, nos pasamos el día hablando de cuánto cuesta el dólar y que nos faltan dólares. Bueno, 6.500 millones se nos van comprándole más a Estados Unidos de lo que le podemos vender. La culpa no es de Estados Unidos, obviamente. Cuando revisás qué le compramos y qué le vendemos, ya te das cuenta por qué nosotros pagamos más. Todo lo que le compramos a ellos son manufacturas, ¿sí? Productos industriales y algo de químico. ¿Qué es lo que le vendemos? Commodities. Es decir, da una idea de la diferencia de desarrollo que tienen ambos países. Claro. Ellos son un país desarrollado, capaces de vendernos, por ejemplo, maquinaria pesada, se dice, que son máquinas que nuestras fábricas compran para luego producir. Y nosotros no hemos tenido el desarrollo industrial suficiente como para ser competitivos y entrar en un mercado que además es muy cerrado. Los Estados Unidos es un país muy liberal para afuera, pero muy cuidadoso de qué les vendés a ellos. Digo, estos relanzamientos son buenos, porque nosotros tenemos que salir de esta situación. El tema es si mejoramos la situación o si por ahí un mayor comercio puede generar un déficit mayor. Es decir, son muy importantes las negociaciones que comienzan hoy. Obama vino con 400 empresarios, con una enorme capacidad para venderle a Argentina a muy buenos precios
yo diría que Estados Unidos y Alemania son los países capaces de producir maquinaria y cosas muy sofisticadas y tecnología al menor precio. Se han hecho muy eficientes, se han hecho más eficientes que los japoneses en su momento. Entonces hay que negociar, hay que hacer negocios con Estados Unidos, hay que tener mucho cuidado y ver qué sectores cuidamos para que no nos vendan productos que nosotros estamos produciendo y perder empleos, y en qué sectores le podemos entrar a los Estados Unidos y le podemos vender a ese enorme mercado de 300 millones de personas. Entonces, está bueno que relancemos la relación, digo, lo del ALCA uno supone que quedó en el pasado, ¿sí? Ahora, hay que ver cómo lo hacemos. La noticia no es ni buena ni mala a partir de hoy, porque el tema no es el qué, sino el cómo. Si lo hacemos bien, si lo hacemos inteligentemente, si no nos abrimos demasiado y si ellos nos permiten venderle, entonces quizás nos sirva para desarrollarnos, incluso para que nuestros industriales sean más competitivos, ¿sí? Nuestros industriales se han acostumbrado a venderle productos manufacturados, es decir, productos que son fruto de la industria, que dan muy buenos empleos a Latinoamérica. Antes no le vendíamos, ahora le estamos vendiendo a los latinoamericanos. Ahora, para abrirnos, para empezar a vender a los europeos, para empezar a vender a los norteamericanos, tenemos que ser todavía mucho más eficientes. Es decir, puede ser una buena noticia si aprovechamos bien ese mercado de 300 millones de personas. Puede ser una mala noticia si no negociamos bien, nos abrimos mucho más, porque Argentina hasta ahora es una economía muy cerrada, ustedes lo saben, muy cuidadosa, con restricciones a las importaciones, como pocas veces habíamos tenido, y a pesar de esas restricciones, teníamos un déficit de 6.500 millones de dólares. Si nos descuidamos, si nos abrimos y no nos protegemos, el déficit puede ser peor. Ahora, ¿no crees que para vender más también hay que comprar más? O sea, tenés que estar medianamente abierto para también vos mejorar a tu vez y poder vender cosas más mejor fabricadas o con más poder, con más valor agregado. ¿Se entiende? Absolutamente. Además, digo, lo estamos analizando en el contexto de lo que es el equipo económico actual, que sabemos que va a tener una economía de mercado mucho más abierta. Dicho esto, sabemos que tenemos 4 u 8 años con ese tipo de economía más abierta, claro, hay que comprar insumos para producir y después vender de la forma más competitiva posible. Para eso nuestros empresarios tienen que ser muy competitivos, tienen que tener muy buenos costos. Los costos argentinos son altos por muchas cosas. ¿Sí? Digo, hemos hablado muchas veces, por ejemplo, no sé, el costo de los peajes, ¿sí? Del costo de muchos insumos que para los industriales son muy caros. Entonces, va a ser muy complicado, es un desafío para Argentina, va a ser así porque este equipo económico es así, es un equipo económico aperturista, se han cansado de decirlos. Entonces, una vez que estamos en el baile, que sabemos que vamos a entrar en esa competencia, bueno, es mejor que sepamos que tenemos que ser muy inteligentes y muy competitivos porque ese mercado lo quieren todos. Porque son 300 millones de personas, de las cuales 200, 220 tienen muy buena capacidad de compra. Clarísimo. No son 300 millones cualquiera, son 300 millones con mucha capacidad de comprarnos. Perfecto. Roberto, gracias. ¿Cuándo volvés por acá? El domingo para Economía Política y el lunes con ustedes. Bueno, listo, muy bien. te esperamos. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Bien, señores, nueva sala de atención médica, 24 horas, se inauguró en Malvinas Argentinas.